¿Tiene algo de comer, señor? La voz salió tan débil que casi se perdió en el viento de la tarde. Pero aquellas palabras dichas por una mujer andrajosa y una niña asustada frente a un portón de madera estaban a punto de cambiar 3 vidas para siempre. Si ustedes creen que Dios pone a las personas correctas en el camino correcto, en el momento correcto, quédense conmigo hasta el final de este relato. Y si les toca el corazón, déjenos su me gusta y cuéntenos en los comentarios. ¿Alguna vez han necesitado pedir ayuda a un extraño? Vengan conmigo. A finales del siglo XIX, en regiones apartadas de México, historias como esta eran comunes. El sol bajaba despacio aquella tarde de octubre, tiñendo el cielo de un naranja cálido que parecía incendiar las nubes dispersas. El calor del día aún se pegaba a la piel, pero el viento que venía de los campos traía un frescor que anunciaba la noche cercana. Era uno de esos atardeceres que solían traer paz a quien trabajaba la tierra, ese momento sagrado entre el sudor del día y el descanso merecido. Pero para Lucía, aquella tarde solo traía desesperación. Sus pies descalzos sangraban, marcando el suelo de tierra batida con pequeñas manchas oscuras que ella ya ni percibía. El vestido negro, ya gastado y roto en los dobladillos, colgaba de su cuerpo delgado como un trapo olvidado en el tendedero. El cabello castaño, antes recogido en un chongo arreglado, ahora caía despeinado sobre los hombros, pegado de sudor y polvo del camino. A su lado, Beatriz intentaba seguir los pasos tambaleantes de su madre. La niña de 6 años tenía los ojos demasiado grandes para su rostro pequeño, ojos que ya habían visto cosas que ninguna niña debería ver. El vestido claro que usaba, antes beige y limpio, ahora estaba mugriento y roto a la altura de la rodilla. Sostenía la mano de su madre con fuerza, como si soltarla significara ser arrastrada por alguna corriente invisible. Ya no lloraba. Las lágrimas se habían secado hacía 2 días, cuando el agua se acabó y el hambre empezó a doler de verdad. Ahora Beatriz solo caminaba, un pie delante del otro, confiando ciegamente en que su madre sabía a dónde iban. Pero Lucía no sabía. Había huido sin rumbo fijo, solo para lejos, siempre lejos de aquel hombre, y de sus manos pesadas, de sus promesas cochinas. Hacía 4 días que habían dejado el pueblo, 4 días caminando por caminos que Lucía no conocía, durmiendo bajo árboles, bebiendo agua de arroyos lodosos, comiendo lo que encontraban por el camino. El primer día aún tenían un pedazo de pan seco que Lucía había escondido en algo. El segundo encontraron algunas guayabas caídas en el suelo, pequeñas y agrias, pero que les llenaron el estómago por algunas horas. El tercer día no encontraron nada. Y ahora, al 4.º día, Lucía sentía las piernas flaquear a cada paso. La vista se le nublaba en los bordes, la cabeza aturdida de cansancio y hambre. Beatriz tropezó con una piedra y casi cayó. Pero su madre la sujetó firme, jalándola hacia arriba con una fuerza que ya no sabía de dónde venía. El camino de tierra seguía recto, flanqueado por viejas cercas de madera y campos que se extendían hasta donde la vista alcanzaba. No había señal de vida cerca, ni humo de casa, ningún sonido de gente, solo el viento soplando entre los árboles dispersos y el canto distante de algún pájaro que se recogía para el descanso de la noche. Lucía miró al cielo y sintió el peso de la derrota apretarle el pecho. No iban a aguantar una noche más a la intemperie. Beatriz estaba demasiado débil, la piel caliente de fiebre, los labios partidos. Si no encontraban ayuda pronto, no llegarían al amanecer. Ella lo sabía, con una certeza que le helaba los huesos, incluso en el calor de aquella tarde. Pero, ¿dónde pedir ayuda? ¿A quién recurrir? Cada vez que pensaba en tocar una puerta, recordaba las palabras venenosas del comerciante resonando en su memoria. No eres más que una vagabunda, Lucía,
una viuda sin vergüenza que se vendió por comida. Nadie te va a creer, nadie te va a acoger. Fue entonces que vio a lo lejos, casi escondida en una curva del camino, una cerca de madera, simple, rústica, con las tablas gastadas por el tiempo y el sol. Del otro lado de la cerca, un camino estrecho llevaba hasta una casa pequeña también de madera con techo a dos aguas y paredes del color natural de la madera envejecida. No era un rancho grande, no tenía la imponencia de las propiedades que Lucía había visto a lo largo de su vida. Era una casa humilde, casi tímida, pero sólida. Humo subía lento de una chimenea lateral, señal de que había gente allí dentro. Cerca de la casa, un caballo grande y oscuro pastaba tranquilo, la cabeza baja, masticando pasto con la paciencia de los que no tienen prisa. Toda la escena parecía pintada a mano por alguien que entendía de soledad, ese tipo de lugar donde una persona vive sin necesitar mucha compañía, además de la propia y de un animal fiel. Lucía se detuvo frente al portón, el corazón latiéndole desbocado en el pecho. ¿Debería llamar? ¿Acaso quien vivía allí tendría piedad o las echaría como a perros sarnosos? Beatriz le jaló la manga del vestido a su madre, con los ojos suplicantes, y aquello bastó para que Lucía tomara la decisión. No tenía elección, o pedía ayuda ahora, o se acostaba con su hija debajo de cualquier árbol y esperaba lo que Dios decidiera para ellas. Y Lucía, aún cansada, aún humillada, aún quebrada por dentro, todavía tenía un hilito de esperanza terco que se negaba a morir. Se tragó la vergüenza que le subía por la garganta, apretó la mano de Beatriz y dio 2 pasos hacia el portón. Se apoyó en la madera áspera, sintiendo las astillas rozarle la palma de la mano, y abrió la boca para llamar, pero la voz no salió. Lo intentó de nuevo, forzando el aire de los pulmones, y finalmente consiguió arrancar un sonido débil, casi un susurro que apenas rompió el silencio de la tarde. ¿Tiene algo de comer, señor? La frase salió rota, avergonzada, desesperada. Lucía bajó los ojos, incapaz de encarar lo que viniera a continuación. A su lado, Beatriz se encogió, escondiendo el rostro en los pliegues del vestido sucio de su madre. El viento sopló de nuevo, levantando un remolino de polvo fino en el camino. Y por un momento, Lucía pensó que nadie había oído, que tendrían que seguir adelante, que esa era solo una puerta más cerrada en una vida entera de puertas cerradas. Pero entonces escuchó pasos firmes viniendo de dentro de la casa, el sonido de botas pesadas en el suelo de madera. Lucía levantó los ojos despacio, el corazón disparado, y vio la puerta de la casa abrirse. Un hombre apareció en el umbral, alto, de hombros anchos, vistiendo una camisa clara manchada de sudor y tierra, y un chaleco oscuro encima. Tenía barba bien cuidada, el cabello un poco largo, y un rostro que parecía tallado en la misma madera dura de la casa. Sus ojos, castaños y hundidos, se posaron en Lucía y Beatriz, y por un instante no revelaron nada, ni rabia ni pena, solo una evaluación silenciosa y cuidadosa. Bajó los 2 escalones del porche con calma, sin prisa, como quien está acostumbrado a no sorprenderse fácilmente con la vida. Caminó hasta el portón, deteniéndose a pocos metros de ellas, y se quedó allí de pie observando. Lucía sintió el peso de aquella mirada, una mirada que parecía ver más allá del vestido rasgado y de los pies ensangrentados, una mirada que veía no solo lo que ella era, sino lo que le había quedado de ella. Sebastián vio todo en un instante. Vio a la mujer demasiado delgada, el cuerpo temblando de cansancio, las manos sucias de tierra y sangre, sosteniendo a su hija como si fuera lo último que le quedaba en el mundo. Vio a la niña asustada, los ojos enormes, llenos de miedo, las piernas flacas, balanceándose como ramitas al viento. Vio el hambre, vio el desespero, vio la vergüenza y vio algo más. Algo que conmovió un lugar dentro de él que había estado cerrado hacía 20 años. Vio el desamparo puro,
el tipo de desamparo que hace a una madre olvidar el orgullo y pedir limosna en la puerta de un extraño. Él conocía esa mirada. La había visto antes, en otro rostro, en otro tiempo. La había visto en los ojos de Clara, cuando ella lo miró por última vez, antes de ser arrastrada por la corriente, esa mirada que decía: «Sálvame, por favor, sálvame». ¿De dónde vienen? La voz de Sebastián salió grave, baja, pero no amenazadora. Lucía dudó, las palabras enredadas en su garganta. No sabía qué decir, no sabía cuánto contar, no sabía si aquel hombre era peligro o salvación. De un pueblo, consiguió murmurar. Caminamos días. Mi hija está enferma. Yo solo necesito un poco de comida, cualquier cosa. Después seguimos el viaje. La mentira sobre seguir el viaje sonó hueca hasta para ella misma. ¿Seguir el viaje a dónde? No tenía a dónde ir. No tenía a nadie en el mundo aparte de aquella niña agarrada a su falda. Sebastián siguió mirándolas, la expresión impasible, y Lucía sintió el desespero apretar aún más. Él las iba a mandar lejos, iba a decir que no tenía comida de sobra, que no podía ayudar, que siguieran su camino. Pero entonces Sebastián dio un paso hacia atrás, empujando el portón de madera hacia adentro con un chirrido seco. «Entren», dijo simplemente. Lucía parpadeó, pensando que había oído mal. «Entren», repitió esta vez con más firmeza. «Aquí estarán seguras». Las palabras cayeron sobre Lucía como agua fresca sobre tierra agrietada. ¿Seguras? ¿Cuándo fue la última vez que alguien le había dicho que estaría segura? ¿Cuándo fue la última vez que sintió seguridad de verdad? Sus rodillas flaquearon y por un momento pensó que se desmoronaría allí mismo, en la entrada de aquella propiedad desconocida, frente a aquel hombre que no sabía nada de ella. Pero Beatriz le jaló la mano de nuevo, los ojos muy abiertos, mirando al ranchero. Y Lucía se obligó a mantenerse en pie. Dio un paso torpe hacia adelante, cruzando el portón abierto, Beatriz pegada a su lado. Sebastián cerró el portón detrás de ellas y caminó al frente hacia la casa, sin mirar atrás para ver si lo seguían. No necesitaba mirar, sabía que sí. Lucía y Beatriz lo acompañaron en silencio, arrastrando los pies en el suelo de tierra batida del camino que llevaba hasta el porche. El caballo levantó la cabeza al verlos pasar, las orejas atentas, pero pronto volvió a pastar indiferente. Sebastián subió los escalones del porche y empujó la puerta de la entrada, dejándola abierta para que entraran. «Siéntense allí», indicó una pequeña mesa de madera en el centro del cuarto principal, con 2 sillas simples a cada lado. La casa por dentro era aún más modesta de lo que parecía por fuera. Un único cuarto grande servía de cocina, sala y comedor. En la esquina, una puerta entreabierta revelaba un cuarto pequeño con una cama matrimonial cubierta por un cobertor gastado. No había lujos, no había adornos, solo lo esencial. Una estufa de leña en la esquina, ollas colgando en la pared, una repisa con víveres, una mesa, sillas y silencio. Mucho silencio. Lucía se sentó despacio en una de las sillas, jalando a Beatriz a su regazo. La niña apoyó la cabeza en el pecho de su madre, los ojos cerrándose de cansancio. Sebastián fue hasta la estufa, removió las brasas aún calientes, puso más leña, tomó una olla de hierro, la llenó con agua de una cubeta, la puso al fuego. Después abrió un armario de madera y sacó de dentro un pedazo de pan, un queso envuelto en tela y un poco de carne seca. Rebanó todo en silencio, con movimientos precisos y prácticos de quien está acostumbrado a hacer todo solo. Colocó los alimentos en un plato de barro y lo llevó hasta la mesa, poniéndolo frente a Lucía sin decir nada. Lucía miró la comida y las lágrimas que había contenido durante días finalmente brotaron, escurriendo calientes por su rostro sucio. No era comida fina, no era un banquete, pero era más de lo que había visto en 4 días. Era vida,
Era esperanza servida en un plato simple. «Gracias», consiguió susurrar con la voz entrecortada. «Gracias, señor». Sebastián solo asintió, volviendo a la estufa. «Coman despacio», avisó sin mirar atrás. «Estómago vacío no aguanta las prisas». Lucía tomó un pedazo de pan y se lo ofreció a Beatriz, que mordió con avidez, masticando demasiado rápido. «Despacio, mi hija». Lucía repitió las palabras del ranchero, sosteniendo la manita de la niña. Despacio. Ella misma comió un pedazo pequeño, sintiendo el sabor simple del pan llenarle la boca, bajar por la garganta, calmar un poco el dolor que le carcomía el estómago desde hacía tanto tiempo. Mientras comían, Sebastián preparó un té de hierbas, lo sirvió en 2 tazas de metal y lo llevó hasta la mesa. El vapor subía caliente, perfumando el aire con olor a manzanilla y hierbabuena. Lucía tomó la taza con ambas manos temblorosas, sintiendo el calor calentar sus dedos helados, y bebió un sorbo. Era amargo, pero reconfortante. Beatriz bebió también, haciendo muecas, pero bebiendo hasta el final sin quejarse. Sebastián se quedó apoyado en la pared, de brazos cruzados, observando a las dos en silencio. No hacía preguntas, no cobraba explicaciones, solo las dejaba comer, beber, respirar, y en aquel silencio simple, Lucía sintió por primera vez en meses que tal vez, solo tal vez, Dios no se había olvidado completamente de ella. Cuando terminaron, Beatriz ya dormía en el regazo de su madre, la respiración pesada e irregular. Lucía la acomodó mejor en sus brazos, sintiendo el pequeño peso de su hija, el calor de la fiebre aún quemándole la frente. «Tiene fiebre», dijo bajito, casi para sí misma. Sebastián se acercó, miró a la niña dormida y por primera vez su expresión endurecida se ablandó un poco. «Hay un cuarto allí», indicó la puerta entreabierta con un gesto de cabeza. «Pueden usarlo. Voy a buscar tela y agua fría para la fiebre». Lucía lo miró, los ojos aún húmedos. «Usted no necesita hacer todo esto. Ya hizo demasiado. Nosotras podemos dormir aquí mismo en la sala». Sebastián negó con la cabeza. «Ya dije, aquí ustedes están seguras, y quien está seguro duerme en cama, no en el suelo». Lucía cargó a Beatriz hasta el cuarto, sintiendo las piernas flaquearle a cada paso. El cuarto era pequeño, casi apretado, con una cama matrimonial pegada a la pared de tablas y una ventana estrecha que daba a la parte trasera de la propiedad. No había armario, solo algunos clavos clavados en la pared, donde colgaban ropas simples y un sombrero de palma. La cama tenía sábanas limpias, oliendo a jabón y sol, y un cobertor de lana doblado a los pies. Lucía acostó a su hija con cuidado, quitándole los zapatos gastados y apoyando su cabecita en la almohada delgada. Beatriz gimió bajito, volteándose de lado, pero no despertó. La fiebre le dejaba las mejillas rojas y la frente caliente como brasa. Lucía le pasó la mano por el cabello a la niña, apartando los mechones pegados de sudor, y sintió el corazón encogerse. Si perdía a Beatriz, lo perdía todo. Era lo único que le quedaba de un matrimonio que comenzó con esperanza y terminó en tragedia. La única razón por la que seguía despertando todos los días. Sebastián entró en el cuarto, trayendo una jofaina de barro con agua fresca y algunos paños de algodón limpios. Colocó todo en un banquillo al lado de la cama, sin decir palabra. Lucía mojó uno de los paños, lo escurrió y lo puso sobre la frente de Beatriz, repitiendo el gesto que había hecho tantas veces a lo largo de aquellos días de fuga. «Gracias», murmuró de nuevo, sin saber qué más decir. Se sentía extraña allí dentro de la casa de un hombre que no conocía, usando su cama, bebiendo su agua, comiendo su pan. Era una sensación de invasión y gratitud mezcladas con vergüenza y alivio al mismo tiempo. Sebastián se quedó parado en la puerta del cuarto por un momento, mirando la escena de aquella madre cuidando a su hija enferma. Algo en aquello le conmovió de una manera que no esperaba.
una punzada aguda en el pecho que hacía mucho tiempo no sentía. Recordó a Clara, de cómo ella siempre hablaba, de los hijos que tendrían, de cómo sería buena madre, de cómo cuidaría cada fiebre, cada rodilla raspada, cada pesadilla. «Voy a dormir afuera en el porche», dijo Sebastián, rompiendo el silencio. «Pueden quedarse a gusto». Lucía volteó la cabeza, los ojos muy abiertos. «No, señor. Usted no puede dormir fuera de su propia casa por nuestra causa. Beatriz y yo podemos dormir en el suelo o en el porche mismo». Sebastián negó con la cabeza firmemente. «Ya decidí. Ustedes dos necesitan descansar de verdad. Yo duermo en cualquier rincón. Ya dormí en suelo de tierra, en corral, sobre una silla de montar. Una noche en la hamaca del porche no me va a matar». Antes de que Lucía pudiera protestar de nuevo, él salió del cuarto, cerrando la puerta despacio para no despertar a la niña. Lucía se quedó allí sentada en la orilla de la cama, oyendo sus pasos alejarse, y sintió una emoción extraña subir por su garganta. No era solo gratitud, era asombro, asombro de que aún existiera alguien así en el mundo. Alguien capaz de abrir la puerta a dos desconocidas y ceder su propia cama sin hacer preguntas, sin pedir nada a cambio. La noche cayó deprisa, como suele caer en el campo cuando el sol se va. Afuera, los grillos comenzaron su canto incesante, mezclado con el croar distante de ranas en el pantano cercano. Lucía le cambió el paño de la frente a Beatriz algunas veces, viendo la fiebre bajar poco a poco, la respiración volviéndose más tranquila. Cuando tuvo la certeza de que su hija dormía profundamente, se acostó a su lado, aún vestida, sin fuerzas para quitarse el vestido sucio. Todo el cuerpo le dolía, cada músculo quejándose de los días de caminata forzada, pero la cama suave parecía un lujo que había olvidado que existía. Cerró los ojos, oyendo el viento golpear las tablas de la casa, y por primera vez en mucho tiempo se durmió sin miedo de ser despertada por manos violentas o voces amenazadoras. Afuera, en el porche, Sebastián se mecía despacio en la vieja hamaca que había colgado entre dos vigas de madera. Miraba el cielo estrellado, las manos cruzadas detrás de la cabeza, pensando en lo extraña que era la vida. 20 años viviendo solo en aquella casa, 20 años conversando solo con Trueno, 20 años de silencio y rutina. Y de repente, dos personas aparecían de la nada, poniéndolo todo patas arriba. Sebastián no era hombre de abrirse fácilmente. Había aprendido a no confiar demasiado, a no apegarse, a mantener a las personas a una distancia segura. Pero había algo en aquella mujer de ojos desesperados y en aquella niña enferma que había atravesado la muralla que él había construido alrededor de su corazón. Tal vez fue la forma en que Lucía abrazaba a su hija, como si protegiera la última chispa de luz en un mundo oscuro. Tal vez fue la fragilidad de Beatriz lo que le recordó a la niña que Clara había muerto salvando. O tal vez fue simplemente la soledad que cansaba, que pesaba, que dolía más de lo que Sebastián jamás admitiría en voz alta. Cerró los ojos, dejando que el balanceo de la hamaca y el canto de los grillos lo arrullaran, y durmió, un sueño ligero, siempre alerta, como quien no ha olvidado completamente cómo protegerse. La mañana llegó despacio, anunciada por el canto del gallo de un rancho vecino y por la claridad suave que empezaba a invadir el cielo aún grisáceo. Sebastián se despertó antes de que saliera el sol, como era su costumbre. Se levantó de la hamaca, estiró los músculos doloridos y fue hasta el pozo en la parte trasera de la casa. Sacó agua fresca, se lavó el rostro y el cuello, sintiendo el frío despertar cada pedazo de piel. Volvió a la cocina en silencio. Tomó leña seca apilada al lado de la estufa y encendió el fuego. Mientras las brasas tomaban fuerza, puso agua a hervir y tomó el café molido de un bote de barro. El fuerte olor a café comenzó a esparcirse por la casa.
mezclado con el aroma a leña quemada. Sebastián movía las cosas con movimientos automáticos, la mente aún rumiando los acontecimientos del día anterior. ¿Quiénes eran aquellas dos? ¿De qué huían? La mujer había dicho que venían del pueblo, pero había algo en sus ojos que no era solo cansancio de camino, era miedo. Miedo verdadero, del tipo que hace a alguien correr sin mirar atrás. Estaba cortando rebanadas de pan del día anterior cuando oyó la puerta del cuarto rechinar despacio. Se volteó y vio a Lucía aparecer en el umbral, el cabello aún revuelto, el vestido arrugado, pero los ojos más descansados que la noche anterior. Ella dudó al verlo, como si no supiera si podía entrar en la propia cocina donde él estaba. «Buenos días», dijo bajito, casi pidiendo permiso. Sebastián asintió con la cabeza. «Buenos días, ¿cómo está la niña?» Lucía esbozó una sonrisa pequeña, pero verdadera. La fiebre bajó. Todavía duerme, pero está respirando mejor. Sebastián sintió un alivio que no esperaba. «Bueno, señal de que se va a recuperar», señaló la mesa. «Siéntese, el café ya está casi listo». Lucía obedeció, sentándose en una de las sillas, aún sintiéndose una intrusa. Observó a Sebastián moverse por la cocina con la destreza de quien está acostumbrado a hacer todo solo. Él sirvió el café hirviendo en 2 tazas, trajo el pan, un pedazo de queso y un resto de cajeta en un tazón pequeño. Puso todo en la mesa y se sentó del otro lado en silencio. Comieron sin conversación, solo el sonido de las cucharas golpeando las tazas y el crepitar del fuego rompiendo el silencio de la mañana. Lucía sentía que debía decir algo, explicar algo, pero no sabía por dónde empezar. ¿Cómo contarle a un extraño que su marido había muerto aplastado por una carreta descontrolada? ¿Cómo explicar que aceptó el trabajo en la casa de un hombre que parecía honesto, pero que se reveló un lobo con piel de cordero? ¿Cómo decir que huyó en medio de la noche porque las manos de él comenzaron a subir por su brazo, porque la voz de él comenzó a susurrar promesas que le revolvían el estómago? Sebastián tomó el café en silencio, respetando su mutismo. Sabía que si ella quería contar, lo haría a su debido tiempo. No servía de nada presionar. La gente lastimada era como animal herido. Se acorralaba cuando era presionada. Cuando terminó de comer, se limpió la boca con el dorso de la mano y se levantó. «Necesito ir a ver el ganado en el pasto. Hay agua fresca en la cubeta. Hay más pan si quieren, siéntanse a gusto». Estaba casi en la puerta cuando Lucía habló, la voz saliendo en un hilo. «¿Por qué está haciendo esto, señor?» Sebastián se detuvo, la mano en la manija, pero no se volteó. Se quedó de espaldas, mirando la puerta cerrada, pensando en la respuesta. «Porque alguien lo necesitó», dijo finalmente, así de simple. «Y porque sé lo que es perder». Entonces abrió la puerta y salió, dejando a Lucía sola en la cocina, con aquellas palabras resonando en su cabeza. Ella se quedó sentada allí por algunos minutos, los ojos fijos en la puerta cerrada, intentando entender a aquel hombre. No pedía nada, no cobraba nada, no hacía preguntas inconvenientes, solo abría la puerta, ofrecía comida, cedía la cama y salía a trabajar como si acoger a desconocidos fuera lo más natural del mundo. Lucía no estaba acostumbrada a eso. Estaba acostumbrada a hombres que cobraban cada gentileza, que esperaban algo a cambio de cada favor, que veían a una mujer sola como presa fácil. Se levantó despacio y fue hasta la ventana de la cocina, espiando hacia afuera. Vio a Sebastián caminando hacia el corral, donde Trueno esperaba, golpeando las patas en el suelo. El ranchero tomó la silla de montar colgada en la cerca, la ajustó en el lomo del caballo con movimientos precisos y montó con facilidad. Dio un toque leve con los talones y Trueno partió a trote, llevando a su dueño hacia los campos verdes que se extendían hasta el horizonte. Lucía observó,
hasta que él desapareció a lo lejos, un punto oscuro contra el verde brillante del pasto. Entonces volvió al cuarto, donde Beatriz comenzaba a despertar. La niña abrió los ojos despacio, parpadeando contra la claridad que entraba por la ventana. Volteó la cabeza y vio a su madre sentada al lado de la cama, y sus labios se curvaron en una sonrisa débil. «Mamá», murmuró la voz ronca, «¿estamos seguras?». La pregunta atravesó a Lucía como una lanza. ¿Seguras? ¿Lo estaban? ¿Podían confiar en aquel hombre de pocas palabras y gestos amables? «Sí, mi hija», respondió Lucía, pasándole la mano por el cabello a Beatriz. «Por ahora estamos seguras». Y mientras decía aquello, percibió que por primera vez en meses realmente creía en sus propias palabras. Los días siguientes se desarrollaron en una rutina extraña y reconfortante, al mismo tiempo. Sebastián se despertaba antes del sol, hacía café, dejaba todo preparado en la mesa y salía a las faenas del campo. Volvía solo al final de la tarde, sudado y cansado, encontrando siempre la casa un poco diferente de como la había dejado. Lucía, sin que nadie se lo pidiera, comenzó a arreglar las cosas. Lavó los trapos de cocina mugrientos, barrió el suelo de tablas, organizó las ollas, limpió el hollín de la estufa. No lo hacía por obligación, sino porque no soportaba quedarse quieta, porque necesitaba sentir que estaba contribuyendo de alguna forma que no fuera solo un peso muerto. Beatriz, aún débil, pasaba los días sentada en el porche, observando a los pájaros, jugando con palitos, haciendo amistad silenciosa con Trueno, cuando el caballo volvía del pasto. La niña no hablaba mucho desde que habían huido. Beatriz se había vuelto cada vez más callada, como si las palabras se hubieran secado junto con las lágrimas, pero sus ojos observaban todo, atentos, vigilantes, siempre comprobando si su madre aún estaba cerca, si el ranchero no representaba peligro. Sebastián percibía el miedo en la niña y se mantenía a distancia, respetando su espacio. No forzaba conversación, no intentaba agradar con promesas vacías, solo existía allí, sólido y predecible, volviendo todos los días a la misma hora, trayendo siempre algo más. Una fruta cogida del árbol, un pedazo de panal de miel que encontró, una vez incluso un pajarito herido que se había caído del nido y que le entregó a Beatriz para que lo cuidara. La niña tomó el pajarito con cuidado, acomodándolo en una caja de madera forrada con tela. Y por primera vez en días, Sebastián vio un brillo diferente en aquellos ojos asustados. Era un brillo pequeño, tímido, pero era vida. Una tarde, cuando Sebastián volvía del pasto más temprano de lo normal, encontró a Lucía lavando ropa en el lavadero de madera que estaba en la parte trasera de la casa. Ella se había amarrado el cabello en un chongo alto, se había remangado las mangas del vestido y restregaba una sábana con fuerza, las manos rojas de tanto torcer la tela mojada. Sebastián se detuvo a unos metros, observando en silencio. Había algo en la escena que le conmovía, algo simple y al mismo tiempo profundo. La idea de una mujer cuidando la casa, de ropa secándose en el tendedero, de movimiento y vida, donde antes solo había silencio. Lucía sintió su mirada y volteó la cabeza asustada. «Disculpe, señor», dijo rápido. «Pensé que no le importaría si lavaba nuestra ropa. Estaba muy sucia». Y Sebastián levantó la mano, interrumpiéndola. «No necesita pedir disculpas. La casa es tan suya como mía mientras ustedes estén aquí». Lucía parpadeó, sorprendida con la afirmación, y bajó los ojos de nuevo al lavadero, volviendo a restregar. Sebastián se quedó allí un momento más. Luego caminó hasta el pozo, sacó agua y bebió directamente del jarro de metal, sintiendo el frescor descender por su garganta seca. «¿Puedo preguntar una cosa?». La voz de Lucía llegó baja, casi engullida por el sonido del agua golpeando el lavadero. Sebastián posó el jarro. «Puede».
Lucía dudó, sus manos dejando de restregar. —¿Usted vive solo aquí desde hace mucho tiempo? Él tardó en responder, los ojos perdidos en el horizonte. 20 años, más o menos. Lucía absorbió la información, sintiendo el peso de aquel número. 20 años sin nadie. 20 años de soledad, elegida o impuesta. No lo sabía. No tiene familia, no tiene a nadie. Sebastián negó con la cabeza despacio. Tuve una vez. Pero Dios se los llevó. No dijo nada más, y Lucía entendió que aquella puerta estaba cerrada, al menos por ahora. Volvió a lavar la ropa y Sebastián regresó a la casa, y entre ellos quedó flotando un entendimiento silencioso de que ambos cargaban dolores que no cabían en palabras. Aquella noche, después de la cena simple de frijoles con tortillas y huevos revueltos, Beatriz pidió por primera vez quedarse un poco más en el porche antes de dormir. Lucía accedió, y los tres se quedaron sentados allí en silencio, mirando el cielo estrellado. Sebastián señaló una constelación, enseñándole el nombre a Beatriz, que escuchaba con atención, los ojos brillando bajo la luz tenue de la lámpara. «Aquella de allí es la Cruz del Sur», explicó. «Mi padre me enseñó a encontrarla cuando era niño. Dijo que si me perdía de noche, era solo seguir la cruz que encontraba el camino a casa». Beatriz miró la cruz de estrellas, memorizando la forma, y por primera vez, desde que habían llegado, abrió la boca y habló con Sebastián. «¿Y usted ya se perdió?» La voz era finita, casi un susurro, pero era voz. Sebastián sonrió levemente, una sonrisa que Lucía aún no había visto. «Muchas veces, pero siempre encontré el camino de vuelta». Beatriz asintió satisfecha con la respuesta y apoyó la cabeza en el hombro de su madre. Lucía miró a Sebastián por encima de la cabeza de su hija, y sus ojos se encontraron por un instante. En aquella mirada no había palabras, pero había reconocimiento. Dos personas perdidas, que tal vez habían encontrado sin querer un camino de vuelta a casa. La paz duró exactamente 7 días. 7 días en que Lucía comenzó a creer que tal vez, solo tal vez, la pesadilla había quedado atrás. 7 días en que Beatriz volvió a sonreír de vez en cuando, en que la casa de Sebastián ganó olor a comida sazonada con esmero, en que el silencio pesado fue siendo sustituido por pequeños ruidos de vida. Pero al 8º día, la ilusión de seguridad se despedazó como vidrio pisado. Era media mañana, el sol ya alto calentando la tierra, cuando Lucía estaba tendiendo ropa lavada en el tendedero improvisado que Sebastián había armado para ella. Beatriz jugaba cerca, haciendo casitas con palitos para el pajarito, que ya conseguía saltar de un lado a otro de la caja. El viento soplaba tibio, trayendo olor a pasto y flores del campo. Y por un momento, Lucía se permitió sentir algo parecido a la felicidad. Fue cuando oyó el sonido de cascos golpeando el camino de tierra, viniendo demasiado rápido para ser alguien solo de paso. Lucía soltó la tela que sostenía, el corazón disparándose en el pecho. Se volteó despacio hacia el sonido y vio a 2 hombres montados en caballos oscuros surgiendo en la curva del camino. No eran viajeros comunes, eran matones, de esos que se reconocen de lejos por la forma en que se sientan en la silla de montar, arrogantes, peligrosos, hombres pagados para hacer el trabajo sucio de quien tiene dinero. La sangre de Lucía se heló en las venas. Reconoció el tipo incluso sin ver los rostros. Eran hombres del comerciante, tenían que serlo. Él había cumplido la amenaza, había mandado gente tras ella. Sin pensarlo 2 veces, Lucía agarró a Beatriz por el brazo, jalando a la niña con fuerza hacia adentro. ¡Ahora! La urgencia en la voz asustó a Beatriz, que dejó caer los palitos y corrió junto con su madre hacia la casa. Entraron por la puerta de la cocina y Lucía la cerró con seguro por dentro, empujando la pesada mesa para bloquear la entrada.
Las manos le temblaban tanto que apenas podía sujetar los muebles. «Mamá, ¿qué pasó?», Beatriz preguntó, la voz finita quebrándose de miedo. «¿Son ellos? ¿Son los hombres malos?». Lucía no necesitó responder. La expresión en su rostro lo decía todo. Tomó a su hija en brazos, aunque ya era demasiado grande para eso, y corrió al cuarto. Cerró la puerta, apoyó el baúl de madera contra ella y se tiró al suelo junto con Beatriz, abrazando a la niña con fuerza, intentando amortiguar el sonido de los sollozos que comenzaban a escapar de la garganta de la niña. Afuera, los caballos se detuvieron frente al portón. Los dos hombres desmontaron con calma, el tipo de calma de quien sabe que tiene tiempo y poder. Uno de ellos era alto, delgado, con un sombrero de ala ancha que le escondía la mitad del rostro quemado por el sol. El otro era más bajo, fornido, con una cicatriz gruesa cruzándole la mejilla izquierda. Ambos usaban revólveres en la cintura, a la vista, como avisos andantes de que no estaban allí para una conversación educada. El más alto escupió al suelo, mirando alrededor de la propiedad con desprecio. «Es aquí mismo», dijo a su compañero. La descripción coincide. Casa pequeña, aislada, hombre solo, ella tiene que estar aquí. El de la cicatriz masculló algo inaudible y empujó el portón que rechinó fuerte en los goznes oxidados. Los dos entraron sin ceremonia, caminando hasta la casa como si fueran los dueños del lugar. Golpearon la puerta con fuerza, golpes pesados que hicieron temblar la madera. «¡Abran ahí!». El grito salió fuerte, autoritario. «Sabemos que hay una mujer escondida ahí dentro. Entréguenla y nos iremos sin problema». Dentro del cuarto, Lucía le tapó la boca a Beatriz con la mano, los ojos muy abiertos de pánico. No podían saber que ella estaba allí, no podían saberlo. Si los hombres la llevaban de vuelta al comerciante, sería el fin. Sería peor que la muerte. Sería vivir como objeto, como propiedad, como cosa sin voluntad propia. ¿Y Beatriz? ¿Qué harían con Beatriz? Sebastián estaba lejos verificando las cercas del lado norte de la propiedad cuando oyó a Trueno relinchar nervioso. El caballo era tranquilo por naturaleza, no se asustaba fácil. Sebastián levantó la cabeza atento y fue cuando escuchó, traído por el viento, el sonido distante de voces gritando, voces que no debían estar allí. Sintió el instinto encenderse como fuego en el pecho. Algo estaba mal, muy mal. Montó a Trueno en un solo salto, sin perder tiempo con estribos, y clavó los talones en el flanco del animal. El caballo disparó, comiendo la distancia en galope pesado, las patas levantando nubes de polvo. Sebastián se agachó sobre el cuello de Trueno, los ojos fijos en el camino adelante, la mente ya trazando posibilidades, todas malas. Cuando avistó la casa a lo lejos y vio los dos caballos extraños amarrados en el portón, supo que sus sospechas eran correctas. Los problemas habían llegado y habían llegado para quedarse si él no hacía algo al respecto. Los matones estaban pateando la puerta de la casa cuando Sebastián llegó. Él jaló las riendas bruscamente, haciendo que Trueno se detuviera en un derrape que levantó gravilla por todos lados. Desmontó antes incluso de que el caballo se detuviera completamente, aterrizando con las botas firmes en el suelo. «Salgan de mi propiedad». La voz de Sebastián salió baja, pero con una autoridad helada que hizo que los dos hombres se detuvieran y voltearan. El más alto miró a Sebastián de arriba abajo, midiendo, evaluando. Vio a un hombre solo, sudado de cabalgar, sin arma aparente. Sonrió de lado, engreído. «Mira nomás, el dueño de la casa decidió aparecer. ¡Qué conveniente!». Escupió de nuevo, esta vez más cerca, como provocación. «Andamos buscando a una mujer, cabello castaño, delgada, viajando con una niña. Sabemos que pasó por aquí. Entrégala y nos quitamos de tu camino». Sebastián no se movió, plantado en el lugar como un árbol antiguo. «No sé de ninguna mujer, y aunque lo supiera, no es asunto de ustedes.
El de la cicatriz dio un paso adelante, la mano bajando despacio hacia el revólver en la cintura. Creo que no entendiste, amigo. No estamos pidiendo, estamos avisando. La mujer le pertenece a nuestro patrón. Él pagó por ella. Tiene documento firmado, todo bien. Se escapó, le robó y ahora tiene que volver para arreglar cuentas. Sebastián sintió la sangre hervir, pero mantuvo la voz controlada. Nadie le pertenece a nadie, y si ella se escapó tenía un motivo. Ahora salgan de aquí antes de que yo los haga salir. El más alto río, una risa seca, sin humor. ¿Hacernos salir a nosotros? Tú y qué ejército, viejo. Pero mientras reía, no percibió que Sebastián había dado 2 pasos rápidos hacia un lado, posicionándose cerca de la esquina de la casa, donde sabía que había dejado la escopeta apoyada por la mañana antes de salir. Con un movimiento rápido, tomó el arma, la amartilló y apuntó directamente al pecho del hombre más alto. El clic del gatillo siendo jalado cortó el aire como campana de iglesia. Este ejército. La voz de Sebastián ya no tenía nada de controlada. Era pura amenaza, puro aviso de que de allí en adelante las cosas podían escalar muy rápido. El matón más alto levantó las manos despacio, pero la sonrisa no se quitó de su rostro. Calma, amigote. No necesitamos violencia, solo queremos a la mujer. Sebastián ajustó el dedo en el gatillo. Y yo solo quiero que ustedes desaparezcan de mi vista. Elijan, o se van por las buenas, o se van cargados, y les garantizo que mi escopeta no falla a esta distancia. El de la cicatriz dio un paso atrás, más cauteloso que su compañero. Había visto hombres desesperados antes y sabía reconocer cuando alguien estaba dispuesto a apretar el gatillo. Aquel ranchero no estaba faroleando. «Vámonos, déjalo», murmuró a su compañero. «No vale la pena morir por esto». Pero el más alto era del tipo terco, del tipo que no le gustaba retroceder. «Al patrón no le va a gustar. Nos mandó a traer a la mujer y la vamos a traer. Si no es hoy, mañana. Si no es mañana, pasado. Y cuando volvamos, no seremos solo nosotros 2». Sebastián dio un paso adelante, la escopeta aún firme. «Cuando vuelvan, van a encontrar lo mismo, plomo. Ahora monten esos caballos y desaparezcan antes de que cambie de opinión y ni siquiera salgan de aquí vivos». Los 2 hombres se miraron, sopesando las opciones. Finalmente, con refunfuños bajos y miradas de odio, comenzaron a retroceder hacia los caballos. Montaron sin prisa, haciendo cuestión de mostrar que no tenían miedo. Pero Sebastián vio en sus espaldas tensas y en sus movimientos apresurados que sí, tenían miedo. Miedo del tipo correcto, el miedo de un hombre armado y decidido. «Esto no termina aquí», gritó el más alto, ya volteando el caballo. «Puede estar seguro». Sebastián no respondió, solo mantuvo el arma apuntada hasta que los 2 desaparecieron en la curva del camino, el sonido de los cascos alejándose cada vez más. Solo entonces bajó la escopeta, sintiendo las manos temblar con la descarga de adrenalina. Respiró hondo, intentando calmar el corazón que le latía desbocado. Se volteó hacia la casa y vio la puerta entreabierta. Lucía estaba allí parada en el umbral, el rostro blanco como cera. Beatriz agarrada a sus faldas. Sus ojos estaban rojos, hinchados de llorar en silencio. «Van a volver», dijo Lucía, la voz saliendo en un hilo quebrado. «Van a traer más gente. Lo van a lastimar por mi culpa. Yo necesito irme. Necesito salir de aquí antes de que pase algo peor». Sebastián caminó hasta ella, apoyó la escopeta en la pared y se quedó parado a un paso de distancia. «Usted no va a ningún lado». Lucía negó con la cabeza, las lágrimas comenzando a escurrir de nuevo. «No entiende. Ese hombre no va a desistir. Él tiene dinero, tiene poder, tiene gente armada trabajando para él.
Va a seguir mandando matones hasta conseguir lo que quiere y usted va a acabar lastimándose, o algo peor, por proteger a alguien que ni conoce bien. Sebastián le sujetó los hombros con firmeza, pero con gentileza, forzándola a mirarlo a los ojos. Escuche lo que le voy a decir ahora y escuche bien. Yo pasé 20 años en esta casa solo, conversando con mi caballo, comiendo solo, durmiendo solo. 20 años castigándome por no haber logrado salvar a alguien que amaba. Cuando usted tocó aquel portón pidiendo comida, no fue solo usted quien fue salvada, fui yo también. Lucía sollozó, intentando desviar la mirada, pero Sebastián no la dejó. Usted y Beatriz trajeron vida a esta casa, trajeron sentido, y yo no voy a dejar que ningún hombre me arranque eso de nuevo. No voy a dejar que usted vuelva a las manos de aquel canalla. Si él la quiere llevar, va a tener que pasar por encima de mí primero. La determinación en su voz era absoluta, inquebrantable. Lucía sintió sus rodillas flaquear, pero esta vez no era de miedo. Era de una emoción que ella no conseguía nombrar, algo entre gratitud, alivio y un sentimiento nuevo que comenzaba a brotar en su pecho, tímido pero insistente. ¿Por qué? Consiguió preguntar entre sollozos. ¿Por qué hace esto por nosotras? Sebastián le soltó los hombros despacio, dando un paso hacia atrás, y miró al horizonte, como si buscara la respuesta allá lejos. Porque cuando alguien me necesitó hace mucho tiempo, no llegué a tiempo y pasé la vida culpándome por eso. Ahora tengo la oportunidad de llegar a tiempo para otra persona, y no la voy a desperdiciar. Se volteó de nuevo hacia ella. Además, yo... dudó. Las palabras difíciles de salir. Yo me acostumbré a ustedes aquí. Me acostumbré al olor a comida de verdad en la estufa. Me acostumbré a la risa de Beatriz cuando juega con el pajarito. Me acostumbré a usted arreglando las cosas, tarareando bajito cuando piensa que nadie está escuchando. Se sonrojó levemente, como si hubiera revelado demasiado. No quiero volver al silencio. Lucía se secó el rostro con el dorso de la mano, respirando hondo, intentando recomponerse. Van a volver armados, van a traer más hombres. ¿Cómo va a...? Ya veré cómo le hago. Sebastián la cortó firme. Mañana mismo voy al pueblo, hablo con el comisario, le cuento la situación. Ese tal patrón suyo puede tener dinero, pero la ley aún existe. Nadie puede obligar a una mujer libre a ser esclava de un hombre rico. Lucía quería creer, pero el miedo aún la apretaba. ¿Y si la ley no funciona? ¿Y si soborna al comisario, como hace con todo el mundo? Sebastián tomó la escopeta de nuevo, verificó si estaba cargada. Entonces nos defendemos como sea necesario. Esta es mi tierra, mi casa, y mientras usted esté dentro de ella, está bajo mi protección. Esto no es negociable. Miró a Beatriz, que observaba todo en silencio, los ojos enormes. Se agachó hasta quedar a la altura de la niña. ¿Confías en mí? Beatriz dudó. Entonces asintió despacio. Entonces... ¿crees cuando digo que nadie va a llevarte a ti y a tu mamá de aquí? Nadie. Extendió su mano pequeña. Beatriz miró la mano grande y callosa del ranchero. Entonces estiró la suya y la apretó. Aquella noche, ninguno de los tres durmió bien. Sebastián se quedó sentado en el porche con la escopeta en el regazo, vigilando cada sombra que se movía en los campos iluminados por la luna menguante. Lucía se acostó con Beatriz, pero mantuvo los ojos abiertos, abrazada a su hija, oyendo cada ruido de la noche como si fuera una amenaza. La casa que había comenzado a parecer un hogar, volvió a parecer un refugio precario, rodeado de peligros invisibles que podían atacar en cualquier momento. Pero incluso en el miedo, incluso en la tensión, había algo diferente. Ahora había alguien dispuesto a luchar por ellas. Había un hombre que había elegido quedarse, que había elegido proteger, aún sabiendo que el precio podía ser alto. Y eso, Lucía percibió mientras miraba el techo de madera en la oscuridad,
cambiaba todo. Por primera vez en la vida, ella no estaba sola en la trinchera. Tenía a alguien a su lado y tal vez, solo tal vez, eso fuera suficiente para enfrentar lo que viniera por delante. La mañana llegó gris, anunciando lluvia. Sebastián no había pegado ojo, los ojos ardiendo de cansancio, pero la mente alerta como nunca. Tan pronto como el primer claro apareció en el horizonte, se levantó de la silla del porche, estiró la espalda dolorida y entró en la casa. Lucía ya estaba despierta preparando café con movimientos mecánicos, los ojos rojos revelando que ella tampoco había pegado ojo. Beatriz dormía encogida en el sofá de la sala, finalmente vencida por el cansancio después de horas despierta. Sebastián tomó la taza de café que Lucía le ofreció. Bebió en silencio, sintiendo el líquido caliente descender y despertar el cuerpo cansado. «Voy al pueblo ahora», anunció, posando la taza vacía en la mesa. «Necesito hablar con el comisario, resolver esto antes de que empeore». Lucía asintió, las manos temblando levemente mientras sostenía su propia taza. ¿Y si él no le cree? ¿Y si dice que es la palabra de una mujer contra la palabra de un hombre rico? Sebastián se puso el sombrero, ajustándose el ala. «Entonces yo lo hago creer. De una forma o de otra esto termina hoy». Había una firmeza en su voz que no dejaba espacio para dudas. Él caminó hasta la puerta, se detuvo, se volteó de nuevo. «Cierra todo con llave después de que yo salga. No abras para nadie que no sea yo. Si aparece alguien, toma la escopeta que dejé cargada allí en la esquina y no dudes en usarla». Lucía tragó saliva pero asintió. Sebastián salió, ensilló a Trueno con movimientos rápidos y eficientes, montó y partió a galope pesado hacia el pueblo. El camino de tierra estaba vacío a esa hora de la mañana. Solo el sonido de los cascos del caballo rompiendo el silencio del amanecer. Sebastián cabalgaba con la mente bullendo, planeando cada palabra que diría, cada argumento que usaría. Conocía al comisario de vista, un hombre mayor, justo pero cansado, que ya había visto muchas cosas malas en aquella región y no se impresionaba fácilmente. El pueblo era pequeño, poco más que una calle principal de tierra batida, flanqueada por casas simples y algunos comercios. La comandancia estaba en un edificio bajo de ladrillos a la vista, con una puerta de madera pesada y 2 ventanas estrechas. Sebastián amarró a Trueno en el poste de enfrente y entró sin llamar. El comisario Martínez estaba sentado detrás de una mesa vieja, llena de papeles, con los lentes en la punta de la nariz, una pluma vieja en la mano. Levantó los ojos cuando Sebastián entró, reconociéndolo inmediatamente. «Sebastián, hace tiempo que no se aparece por aquí». La voz era cansada, pero cordial. Sebastián se quitó el sombrero, sosteniéndolo con ambas manos. «Necesito su ayuda, comisario. Tengo un problema serio». El comisario posó la pluma, indicando la silla frente a la mesa. «Siéntese y cuente». Sebastián se sentó y comenzó a hablar. Contó sobre Lucía y Beatriz apareciendo en el portón, sobre acogerlas, sobre los matones que habían venido el día anterior. Contó sobre las amenazas, sobre el comerciante que quería forzar a Lucía a volver, sobre el miedo que vio en los ojos de aquella mujer y de aquella niña. El comisario escuchó todo en silencio, los dedos tamborileando en la mesa, la expresión volviéndose cada vez más seria. Cuando Sebastián terminó, el hombre suspiró hondo, se quitó los lentes y se frotó los ojos cansados. «Conozco al hombre del que me habla, Augusto Salazar, el comerciante. Tiene dinero, tiene influencia, cree que puede hacer lo que quiere». Hizo una pausa y añadió, «y generalmente lo consigue». Sebastián sintió la sangre hervir. «¿Entonces no va a hacer nada?» El comisario levantó la mano, pidiendo calma. «No dije eso, dije que el hombre es poderoso, pero la ley es la ley.
Y ningún dinero cambia el hecho de que nadie puede forzar a una mujer libre a volverse propiedad. Abrió un cajón, sacó algunos papeles. Voy a hacer lo siguiente. Voy a ir a su propiedad hoy mismo. Voy a intimarle a que pare con las amenazas. Voy a dejar claro que si sus matones aparecen de nuevo en su rancho, van a ser arrestados. Y si él se resiste, pediré refuerzos de la capital. Sebastián sintió un alivio inmenso inundar su pecho. Gracias, comisario, de todo corazón. El comisario negó con la cabeza, volviéndose a poner los lentes. No me agradezca aún. Hombres como Augusto no desisten fácilmente, pero al menos ahora él sabe que hay una autoridad vigilándolo. Eso ya ayuda. Se levantó, tomó el sombrero colgado del perchero. Voy con usted ahora. Quiero ver a la mujer y escuchar su testimonio. Si ella confirma lo que usted dijo, tengo argumentos para presionar a Augusto. Los dos salieron juntos. El comisario montando en un caballo marrón que estaba amarrado en la parte trasera de la comandancia. Cabalgaron de vuelta al rancho de Sebastián, el sol ahora más alto, abriéndose paso entre las nubes grises que comenzaban a dispersarse. Cuando llegaron al portón, Sebastián vio que la puerta de la casa estaba cerrada con llave, las ventanas cerradas. Desmontó, golpeó la puerta con un ritmo específico, 3 golpes. Pausa, 2 golpes, combinado con Lucía antes de salir. «Soy yo, Lucía, traje al comisario». Oyó el sonido del seguro siendo abierto y la puerta se abrió despacio. Lucía apareció, el rostro tenso, los ojos examinando al hombre al lado de Sebastián. El comisario se quitó el sombrero respetuosamente. «Buenos días, señora. Soy el comisario Martínez. Necesito escuchar su versión de los acontecimientos». Lucía dudó, mirando a Sebastián, quien la animó con un gesto. Ella abrió la puerta completamente, dejándolos entrar a los dos. Beatriz estaba despierta ahora, sentada en el sofá, abrazada al pajarito en la cajita, observando todo con los ojos muy abiertos. El comisario se sentó a la mesa y sacó un cuaderno pequeño de su bolsillo. «Puede empezar desde el principio, sin prisa». Lucía respiró hondo y comenzó a contar. Contó sobre la muerte de su marido, sobre aceptar el trabajo en la casa de Augusto Salazar, sobre sus insinuaciones, sus manos pesadas, sus promesas cochinas susurradas cuando nadie más estaba cerca. Contó sobre la noche en que él intentó forzarla, sobre cómo ella consiguió soltarse y huir con Beatriz. Su voz temblaba al relatar los detalles, pero no se detuvo. Contó sobre los días en el camino, sobre el hambre, sobre el desespero, hasta llegar a aquel portón y encontrar a un hombre que no pidió nada a cambio de ayudar. El comisario anotaba todo, el rostro cada vez más serio. Cuando Lucía terminó, él cerró el cuaderno y se levantó. Eso es lo que necesitaba escuchar. El señor Augusto va a tener que responder por intento de agresión y amenaza, y esos matones suyos van a tener que responder también. Miró a Sebastián. «Voy a hacer mi trabajo ahora, pero usted esté atento. Un hombre acorralado a veces hace tonterías antes de aceptar la derrota». Sebastián acompañó al comisario hasta la puerta. «Gracias de nuevo». El comisario montó a caballo. Se ajustó el sombrero. «Es mi deber, pero le digo una cosa, Sebastián. Usted está haciendo algo bueno aquí, algo que importa. No deje que nadie le quite eso». Tocó el sombrero en despedida y partió hacia la propiedad de Augusto. Los días siguientes fueron de espera tensa. Sebastián no se alejaba de la casa, manteniendo siempre la escopeta al alcance. Lucía y Beatriz permanecían dentro, el miedo aún latiéndoles en las venas cada vez que oían un ruido diferente. Pero los matones no volvieron. Nadie volvió. Fue solo al 4.º día que el comisario apareció de nuevo, esta vez con noticias. «Augusto Salazar está preso», anunció tan pronto como desmontó. «Cuando fui a interrogarlo, perdió la cabeza, amenazó con sobornarme, intentó comprarme y acabó confesando todo frente a testigos.
Los matones también están presos. Van a responder por amenaza e invasión de propiedad. Lucía sintió las piernas flaquearle de alivio. Era real. Estaba realmente acabado. ¿Por cuánto tiempo estará preso? El comisario hizo una mueca. No mucho. Desgraciadamente, un hombre con dinero siempre se las arregla, pero estará el tiempo suficiente para entender que no puede hacer lo que quiera, y cuando salga, sabrá que está siendo vigilado. Miró a Lucía con expresión seria pero amable. «Usted está libre, señora. No le debe nada a él. Puede rehacer su vida sin mirar atrás». Cuando el comisario se fue, el silencio que quedó en la casa era diferente del silencio de los días anteriores. No era silencio de miedo, era silencio de alivio, de agotamiento, de un peso inmenso siendo finalmente quitado de los hombros. Lucía se sentó en la silla de la cocina y lloró. Lloró todo lo que había contenido, todo lo que había reprimido, todo lo que no había tenido el valor de sentir mientras necesitaba ser fuerte. Sebastián se quedó parado allí sin saber qué hacer, hasta que finalmente se acercó y le puso la mano en el hombro. Un gesto simple de consuelo. Lucía cubrió su mano con la suya, y en aquel toque, sin palabras, pasaron más sentimientos de lo que cualquier discurso podría expresar. Beatriz, viendo a su madre llorar, pero percibiendo que eran lágrimas diferentes, corrió y se lanzó al regazo de Lucía, abrazándola con fuerza. ¿Se acabó, mamá? ¿Se acabó de verdad? Lucía besó la frente de su hija, apretándola con fuerza. Se acabó, mi hija, se acabó. Aquella noche, por primera vez desde que habían llegado, los tres cenaron en verdadera paz, sin tensión en los hombros, sin oídos atentos a cada ruido, sin miedo de lo que vendría a la mañana siguiente. Sebastián había cazado un conejo aquella tarde y Lucía preparó un guisado que llenó la casa de buen olor. Comieron despacio, saboreando no solo la comida, sino la sensación de seguridad que finalmente parecía real. Después de la cena, Beatriz tomó la cajita con el pajarito y fue al porche queriendo ver las estrellas. Lucía comenzó a lavar los platos, pero Sebastián le sujetó el brazo suavemente. «Deja eso para después. Necesito hablar algo contigo». El tono serio en su voz hizo que el corazón de Lucía se acelerara. Ella se secó las manos en el delantal y se volteó para encararlo. «¿Qué pasó?» Sebastián tragó saliva. De repente nervioso, de una manera que no le pasaba ni cuando apuntaba la escopeta a hombres armados. «Usted está libre ahora, libre de verdad. Puede ir a donde quiera, hacer lo que quiera. Sé que cuando usted llegó aquí no fue por elección, fue por necesidad». Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Pero ahora que la necesidad pasó, yo quería saber si piensa en quedarse». No por obligación, no por deuda, sino porque quiere. Lucía sintió el pecho apretarse, una emoción enorme subiendo por su garganta. «¿Y por qué yo querría quedarme?», preguntó bajito, necesitando oír, necesitando saber. Sebastián dio un paso más cerca, los ojos castaños fijos en los de ella. «Porque en los últimos días, esta casa dejó de ser solo mía, se hizo nuestra, porque me acostumbré a usted aquí, con Beatriz corriendo en el patio, con el olor de la comida que usted hace, con la forma en que usted canta bajito cuando está tendiendo ropa». Respiró hondo, juntando valor. «Porque me enamoré de usted, Lucía. No lo planeé, no lo esperaba, pero sucedió. Y yo sé que es rápido. Sé que tal vez usted necesite tiempo, pero yo tenía que decirlo, tenía que sacarlo antes de que usted decidiera irse pensando que aquí no tiene nada para usted». Lucía sintió las lágrimas brotar de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de algo bueno, algo que había olvidado que existía. «Sebastián, Él levantó la mano, interrumpiéndola gentilmente.
No necesita responder ahora. Solo quería que usted supiera que si decide quedarse, no va a ser como huésped, va a ser como la dueña de la casa, como mi esposa, si usted acepta, como la madre de los hijos que yo espero que aún tengamos tiempo de tener. Se sonrojó levemente. Y como la madre de Beatriz, a quien yo ya considero mi hija de corazón. Lucía no pudo contenerse más. Dio un paso adelante y se lanzó a sus brazos, escondiendo el rostro en su amplio pecho. No quiero irme, no quiero ir a ningún lado. Sebastián la abrazó con fuerza, sintiendo el cuerpo de ella temblar contra el suyo, sintiendo el alivio y la felicidad inundar cada fibra de su ser. Entonces quédese, quédese para siempre. Ella levantó el rostro, los ojos brillando incluso mojados. Acepto ser su esposa. Acepto construir una vida aquí con usted. Acepto que usted sea el padre de Beatriz. Sonrió entre las lágrimas. Usted nos salvó, Sebastián. Nos salvó de una manera que va más allá de comida y refugio. Usted nos devolvió la dignidad, nos hizo sentir que valemos algo. Sebastián le sujetó el rostro entre sus manos grandes y callosas. Ustedes siempre valieron. Fue el mundo el que no supo ver. Y entonces por primera vez él la besó. Un beso suave, respetuoso, lleno de promesa y esperanza. Del lado de afuera, en el porche, Beatriz observaba las estrellas y sonreía, porque incluso sin entender todo lo que estaba sucediendo, sentía que finalmente, después de tanto tiempo perdida, había encontrado el camino a casa. El matrimonio ocurrió 3 meses después, en la pequeña capilla del pueblo. Fue una ceremonia simple, con pocas personas, pero llena de significado. Lucía usaba un vestido blanco prestado de una vecina bondadosa, ajustado con cuidado por sus propias manos hábiles. Sebastián estaba torpe en el traje oscuro que había sido de su padre, pero había un brillo en sus ojos que ninguna ropa fina podría superar. Beatriz fue la pajecita, sosteniendo un ramo de flores del campo, sonriendo de oreja a oreja. Cuando el padre preguntó si Sebastián aceptaba a Lucía como esposa, él respondió con voz firme y clara, que resonó por las paredes simples de la capilla. Acepto de todo corazón. Y cuando le preguntaron a Lucía, ella miró al hombre que le había abierto el portón cuando más lo necesitaba, que le había ofrecido seguridad cuando el mundo entero parecía hostil, que había elegido amar cuando sería más fácil quedarse encerrado en su propio dolor. Acepto y le agradezco a Dios todos los días por haberme traído hasta aquel portón. Los años pasaron, trayendo cambios y permanencias. La casa pequeña ganó una habitación adicional para acomodar a los 2 hijos que vinieron después. Primero, un niño robusto que Sebastián insistió en llamar Tomás. Después, una niña de cabello claro que Lucía eligió llamar Clara, en honor al primer amor de Sebastián, porque ella no tenía celos de un fantasma y sabía que honrar el pasado no disminuía el presente. Beatriz creció, se hizo una muchacha bonita y fuerte, estudió con la maestra itinerante que pasaba por la región y nunca olvidó el día en que tocó aquel portón con su madre. Cuando se casó, a los 20 años, con un muchacho bueno del rancho vecino, fue Sebastián quien la llevó al altar, los ojos humedecidos, porque para él Beatriz siempre fue hija de corazón, de sangre o no. El rancho prosperó con el trabajo de los dos, Sebastián en los campos y Lucía, transformando la casa en un verdadero hogar. Plantaron más, compraron más animales, construyeron un granero nuevo. Pero la mayor riqueza no estaba en las cosechas abundantes o en los animales gordos paseando en los campos. Estaba en las tardes en el porche con Sebastián contando historias a los hijos mientras Lucía cosía a su lado. Estaba en las mañanas con olor a café y pan fresco, en las risas que llenaban la casa, en las noches en que dormían abrazados, incluso después de años de matrimonio, aún agradecidos por haberse encontrado. Un día
Ya con el cabello entrecano y las arrugas marcándole el rostro, Sebastián estaba reparando el portón, el mismo portón donde todo había comenzado, cuando oyó pasos detrás de sí. Se volteó y vio a Lucía viniendo por el camino, trayendo agua fresca en una taza. Ella había engordado un poco con los años, el cuerpo ya no delgado por el hambre, sino saludable de buena vida. El cabello castaño ahora tenía canas, pero los ojos seguían siendo los mismos, llenos de luz. Le traje agua. Hace un calor tremendo. Sebastián aceptó la taza, bebió todo de un trago y jaló a su esposa para un abrazo. ¿Se acuerda del día que apareció aquí? Lucía sonrió, apoyando la cabeza en su pecho. ¿Cómo olvidarlo? Pensé que iba a morir en ese camino. Pensé que Beatriz no aguantaría un día más. Sebastián le besó la coronilla. Yo también pensé que iba a morir, no de hambre de comida, sino de hambre de sentido. Y entonces usted preguntó si yo tenía algo de comer y me di cuenta de que quien estaba hambriento era yo. Se quedaron allí abrazados por un largo momento, oyendo el viento soplar entre los árboles, el mugido distante del ganado, la risa de los niños jugando cerca del arroyo. «Valió la pena», Lucía murmuró. «Cada paso de ese camino terrible valió la pena para llegar hasta aquí». Sebastián apretó el abrazo. «Valió la pena. Y yo abriría aquel portón 1000 veces de nuevo». Años más tarde, cuando ambos ya habían partido, el rancho pasó a los hijos, que lo mantuvieron con el mismo cariño que sus padres habían puesto. El portón fue cambiado por uno nuevo, pero la historia permaneció viva, contada y recontada en las noches de familia reunida. Esta historia nos recuerda que la mayor riqueza que podemos ofrecer no está en nuestros graneros o en nuestras tierras, sino en la valentía de abrir el portón cuando alguien toca pidiendo refugio. Sebastián abrió más que un portón aquel atardecer. Abrió el corazón cerrado hacía 20 años. Lucía encontró más que comida, encontró un hogar. Y Beatriz ganó no solo un nuevo padre, sino la seguridad que el miedo le había robado. A veces, Dios pone a las personas en nuestro camino justamente cuando menos esperamos y más necesitamos. Un pedido simple, una respuesta generosa, y 3 vidas cambiaron para siempre. Si esta historia calentó su corazón, suscríbanse al canal Cuentos del Rancho, déjenos su me gusta y compartan con alguien que necesita creer que incluso en las horas más oscuras aún existen portones que se abren. Cuéntenos en los comentarios cuál parte de esta historia les emocionó más. ¿Fue el momento en que Sebastián enfrentó a los matones? ¿Fue cuando le pidió matrimonio a Lucía? ¿O fue ver la familia que ellos construyeron juntos? Su historia también puede tener un nuevo comienzo. A veces basta tener el valor de pedir ayuda o el valor de ofrecer ayuda cuando alguien la necesita. Hasta la próxima historia. Y recuerden, nunca subestimen el poder de un portón abierto y un corazón dispuesto a acoger.